Como decíamos en el día de ayer en el devocional, espero que lo haya escuchado, nosotros somos responsables delante de Dios de nuestras faltas, pecados y transgresiones, muchas otras cosas. Y nosotros somos los que debemos de reconocer nuestro pecado y decidir completamente que queremos cambiar. Y el que puede tomar el control en ese cambio es Dios. Así que cuando se trata de nuestros pecados delante de Dios, nosotros somos quienes debemos de escudriñarnos a nosotros mismos y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que Dios pueda transformar nuestras vidas y cambiar nuestra dirección. Y esto, estimados oyentes, se le conoce como arrepentimiento. Un cambio de voluntad, un cambio de dirección. Por lo tanto, con respecto a nuestros pecados, soy yo el único que puede colaborar con Dios para resolver ese problema. Necesito examinarme a mí mismo, a mi propia conciencia, porque si no me examino a mí mismo, no me puedo convencer de pecado, como lo hizo el apóstol Pedro, según lo redacta Marcos en el capítulo 14, verso 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, le dijo a Jesucristo. En el verso 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. En esta ocasión, Pedro tenía la valentía de confesar a Jesús como el único Señor delante de quien fuese. Sin embargo, en el momento dado, lo negó. Pedro no había medido las consecuencias de sus palabras. No había medido la altura a la cual había llegado con las palabras que le estaba diciendo a Jesucristo, pues Jesucristo le estaba diciendo que pronto le iba a negar. Y Pedro dice, no, yo no te voy a negar. Si Pedro se hubiese estudiado a sí mismo por un momento, creo que la historia hubiese sido diferente. Por alguna razón que yo no conozco, tenemos esto en las Sagradas Escrituras, pero nos permite ver que es necesario examinarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros creemos que no vamos a pecar, no vamos a fallar, no vamos a caer y créame, somos los primeros en fracasar en la promesa que hemos hecho. ¿Por qué? Porque no nos estudiamos primero para ver si éramos capaces de cumplir con lo que estábamos diciendo. Si nosotros nos examinamos, vamos a alcanzar bendiciones. Pero si no nos examinamos, obviamente no nos vamos a convencer de nuestros pecados. Y el peligro, estimados oyentes, es grave. El peligro en esto no es un juego, ya que es algo desastroso que podemos obtener si no pensamos en las consecuencias de nuestras acciones y en las consecuencias de nuestras palabras. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 12, le dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay consecuencias trágicas, estimados oyentes. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y cuando nosotros no nos escudriñamos a nosotros mismos, podemos llegar a ser altivos, podemos llegar a ser soberbios. Usted puede leer esto en el Proverbio capítulo 16, verso 18. El caso, estimados oyentes, como lo redacta en Juan capítulo 8, con la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, el caso es que nosotros podemos ser acusadores sin tener el derecho. Estas personas que trajeron a la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, la acusaban de sus pecados, la acusaban de sus transgresiones, de su crimen contra Dios. Pero la sorpresa de ellos fue que Jesucristo les confrontó a ellos mismos. El que esté libre de pecado, de todos los que están aquí, sea el primero en lanzar la piedra contra esta mujer. Se dieron cuenta que ellos habían sido confrontados y que ellos también eran pecadores. Querían corregir la vida ajena, pero ellos tenían problemas en sus vidas. Querían lapidar a una mujer por el pecado, pero si ellos hacían semejante cosa, eran ellos los que también debían de ser lapidados con las piedras porque
ellos también estaban haciendo cosas que no les era lícito hacer. El que esté libre de pecado, dice Jesús, sea el primero en lanzarle la piedra a esta mujer. Uno a uno se fueron, excepto Cristo. Le dijo, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Así que las personas muchas veces intentan reparar la vida ajena, pero no quieren reparar la vida propia. Y estimados oyentes, sin la convicción de pecado, no hay tristeza por el pecado. En Hechos capítulo 2, verso 36, el apóstol Pedro, cuando él predica el primer sermón, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Usted se puede dar cuenta que si no tenemos la convicción de que somos pecadores, no vamos a querer arrepentirnos, porque para arrepentirnos tenemos que tener la seguridad y tener certeza en esto de que hemos cometido pecado, hemos fallado, hemos estado en contra del Creador, y si nos damos cuenta de lo mal que nos hemos portado, lejos de Dios, vamos a convencernos de nuestro pecado y, por supuesto, pediremos perdón a Dios. Sin la tristeza por el pecado no hay arrepentimiento. Miren, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 9 hacia el verso 11, el apóstol Pablo escribe, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto, dice el apóstol Pablo. Y en esto él se gozaba porque los hermanos en Corinto habían sido contristados y habían sido traídos al arrepentimiento para que pudiesen ellos alcanzar el perdón. Y sin el arrepentimiento no hay perdón de pecados. En Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo a las personas que le escuchaban, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 8 hacia el verso 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, este es Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que es importante darnos cuenta y aceptar que hemos pecado, que hemos fallado y que necesitamos el favor y el perdón de Dios en nuestras vidas. La primera bendición al nosotros escudriñarnos a nosotros mismos es la eliminación del pecado de nuestras vidas y recibir el gozo del perdón que Dios nos ofrece. ¿Por qué? Porque es el corazón limpio el que verá a Dios. Estos que tienen corazones limpios, que están santificados, que han sido purificados, que han sido perfeccionados, que han sido limpiados, que han sido perdonados por la obra de Cristo Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
¿No le parece que es maravilloso recibir tan grandes bendiciones por causa del perdón que Dios nos da? El corazón contrito y humillado que Dios acepta, como el corazón de David cuando se arrepintió de su pecado con Betsabé. David se arrepintió tanto que vino con un corazón contrito ante Dios y Dios le perdonó, Dios le aceptó, le recibió y le dio el gozo de la salvación que David buscaba. Hay bendición, estimados oyentes, al escudriñar nuestras propias vidas. Hay bendiciones de parte de Dios al mirar en nuestro propio ojo. Es el corazón contrito y humillado que Dios espera. Es el corazón limpio que ha de ver a Dios. Entonces, la bendición de saber que agrado más a mi Dios, el regocijo en el cielo, se refleja en el regocijo de su propio corazón. Hay algo más que quisiera traerles a ustedes, y es que hay bendición de saber que reflejo mejor la gloria de Dios por causa de reconocer que soy yo el que necesita cambiar. Soy yo el que necesita ser transformado. Soy yo el que necesita ser perdonado. Por tanto, dice el apóstol Pablo en 2 carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Maravillosas palabras. Como Dios transforma, como Dios cambia la vida de las personas que le buscan, que se acercan, porque le encuentran los que le buscan. Hay bendición entonces de ser más aptos para el servicio a Dios. Estimados oyentes, como usted puede darse cuenta, hay bendiciones en vernos a nosotros mismos, corregir nuestras vidas, pedirle perdón a Dios, obedecer su evangelio, bautizarnos. Hay bendiciones en todo esto. ¿Estaría usted dispuesta a obedecer el evangelio de Cristo Jesús? ¿Estaría usted dispuesta de ser bautizado en las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Estaría usted dispuesta a entregar su vida completamente a la obra de Dios a través de Cristo Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Estaría usted dispuesto, hermano, hermana que me escuche, a comprometerse en la obra del Señor más constantemente? Si así es, que Dios les bendiga. Déjenos sus comentarios en la caja de comentarios y estaremos entablando una conversación. La paz de Dios sea con todos ustedes. Y recuérdense, hay bendición en contemplar y ver nuestras vidas a través de nuestros propios ojos. Que Dios les bendiga y hasta mañana.